Vamos a comenzar la clase de hoy con este tema que se denomina funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas, que también ustedes ya han escuchado hablar de este tema. Bueno, en primer año seguro lo han visto. Así que bueno, lo vamos a mencionar rápidamente, por supuesto desde el punto de vista del enfoque que le estamos dando en esta materia, ¿no? Las funciones pueden ser inyectivas, sobreyectivas o biyectivas, según si cumplen con ciertas condiciones de cómo interactúan el dominio y el codominio. Principalmente nos tenemos que fijar en las características del codominio. Fíjense que en la diapositiva y la explicación que les voy a dar, yo voy a hacer mucho hincapié en el codominio. O sea, para determinar si una función es inyectiva, sobreyectiva o biyectiva, hay que fijarse el comportamiento del codominio. ¿Qué pasa en el codominio? ¿Sí? Una definición coloquial, formal también, es que una función es inyectiva cuando a cada x le corresponde un valor de y diferente. A cada elemento del dominio le corresponde un valor distinto en las y. ¿Sí? Esto lo podemos ver gráficamente con este diagrama. ¿Sí? Al elemento 1 del dominio le corresponde el elemento D del codominio. Y D únicamente le corresponde a 1, no le va a corresponder a ningún otro valor. ¿Sí? No le va a corresponder a ningún otro valor. O sea, D es la imagen únicamente de 1. ¿Sí? Por eso, analizando también el diagrama de flechas, podríamos decir que una función es inyectiva cuando a cada elemento, cuando a los elementos del codominio llega como máximo una flecha. ¿Por qué puse como máximo? Porque puede ser que haya elementos del codominio que no reciban ninguna imagen. O sea, que no sean imagen de ningún elemento del dominio. ¿Estamos? O sea que como máximo una flecha le tiene que llegar. Ya vamos a ver, digamos, quiero presentar así de manera sencilla diagramas de flecha, después vamos a profundizar un poquito más en cada tipo de funciones. ¿Sí? Pero quiero que estas funciones se llaman 1 a 1 también. 1 a 1. ¿Sí? Inyectivas o 1 a 1 se les llama también. ¿Por qué? Porque digamos, sale de cada elemento del dominio sale una flecha, por eso es función. Acuérdense que para que pueda ser función esta relación, de cada elemento del dominio tiene que salir una única flecha. Y ahora lo que nos estamos fijando es del codominio. Si a cada elemento del codominio llega como máximo una flecha, entonces la función es inyectiva. Una función sobreyectiva es aquella donde la imagen es todo el codominio. La imagen o rango, podríamos decir, es todo el codominio. ¿Cuál es la característica acá? Que todos los elementos del codominio reciben por lo menos una flecha. Reciben por lo menos una flecha. No es como en este caso de que quedaba un elemento que no era imagen de ninguno del conjunto de partida. ¿Sí? Acá todos los elementos del conjunto de llegada tienen que recibir por lo menos una flecha, porque fíjense que acá C es imagen tanto para 3 como para 4. ¿Sí? Entonces ahí está la diferencia entre lo que es una función inyectiva y lo que es una función sobreyectiva.
Y biyectiva es una función que es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Y en un diagrama de flechas podríamos identificarla porque va a tener este diagrama. Fíjense que voy a mirar el codominio. ¿Qué pasa con el codominio? Todos los elementos del codominio, todos reciben solo una flecha. O sea que es la combinación de estas dos propiedades. ¿Sí? En el caso que reciben una flecha y que todos reciben una flecha. Que todos, digamos, reciben por lo menos una flecha. O sea, reciben como máximo una flecha y también como mínimo una flecha. Entonces, si el máximo y el mínimo es 1, quiere decir que más bien cumplirse con esa propiedad. Ahora vamos a ver en las 3 diapositivas siguientes, más en detalle, las funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. Esto era modo de presentación y para ver gráficamente y para conceptualizarlo. ¿Sí? ¿Se entiende o no? ¿O hay algo que no? Si hay algo que no les termina de cerrar, me dicen, capaz que no es clara la explicación. Bueno, ¿seguimos? Bueno, ¿cómo nos vamos a dar cuenta analíticamente? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta analíticamente que si una función es inyectiva o no? Para que una función sea inyectiva, para dos valores de x cualesquiera que sean distintos en el dominio, las imágenes sí o sí tienen que ser distintas. ¿Sí? A valores distintos del dominio le corresponden valores diferentes de imagen. ¿Sí? O sea, no puede haber dos valores de x que tengan la misma imagen. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en una función cuadrática? ¿Sí? Acá, por ejemplo, para cuando x es igual a 1, la imagen es 1. Y para cuando x es igual a menos 1, la imagen también es 1. O sea que hay dos valores de x distintos que comparten el mismo valor de imagen. Automáticamente esa función no puede ser inyectiva. No es inyectiva. Para que sea inyectiva, a valores distintos de las x le tienen que corresponder valores distintos de la y. Por ejemplo, acá la función, a ver si se entiende, empezamos por acá. Estas no son inyectivas, ¿sí? Por lo que les decía. Valores distintos de las imágenes, del dominio, perdón, 1 y menos 1, comparten la misma imagen. Esto lleva a que se establezca una prueba de la recta horizontal para estudiar si una función es inyectiva o no. Entonces, la prueba de la recta horizontal menciona que si trazamos rectas paralelas al eje de las x y la recta corta en algún lugar, corta en más de un punto a la gráfica, entonces la función no es inyectiva. ¿Sí? Acá se ve claramente eso. Esta recta horizontal corta la gráfica en dos puntos. Si lo corta en más de uno, ya entonces la función no es inyectiva. Lo mismo acá está la función y igual a seno de x.
y también sería, está en radianes acá el ángulo, ¿no? Pi sobre 6 serían 30 grados, porque pi equivale a 180. Entonces 180 dividido 6 es 30. Bueno, para 30 es, eh, es 0,5, es un medio, y después para 5 pi sobre 6 radianes también vuelve a ser la misma imagen. O sea que ven que hay valores distintos de las x que tienen la misma imagen. Entonces, ahí no son inyectivas. ¿Por qué? Porque, bueno, gráficamente sería porque la recta horizontal corta en más de un punto la gráfica y y numéricamente sería porque para valores distintos de x hay, eh, se repite el valor de la imagen. Y acá tendríamos funciones que sí son inyectivas. Primero viendo que la recta horizontal va a cortar a la gráfica siempre en un punto, como mucho en un punto, digamos. Porque acá si la trazamos por debajo de cero, no corta la gráfica, pero donde corta la gráfica, la corta siempre en un punto. ¿Sí? Esos son ejemplos de, por ejemplo, la función y igual a x al cubo y de y igual a x cuadrado. ¿Sí? Entonces, formalmente se suele mencionar así. Lo que antes explicábamos de manera coloquial, esto que de una flecha, que solo llega una flecha, como máximo una flecha, formalmente se suele establecer que la función es inyectiva si para valores de x distintos, los valores de salida de la función son distintos. ¿Sí? Los valores de imagen son distintos. Bueno, bueno, las funciones sobreyectivas, no sé por qué tienen todos estos sinónimos. El más común es decirle sobreyectiva, pero a veces se habla de función epiyectiva, suprayectiva, suryectiva, exhaustiva o subyectiva. Para mí el que más relación tiene con la propiedad de las funciones sobreyectivas es el de exhaustivo. Exhaustivo quiere decir que va a ser a todos, ¿no? Por ejemplo, una evaluación exhaustiva sería cuando yo les tomo un parcial, todos hacen la prueba, no se salva ninguno, el que viene lo hace. Eso es exhaustivo. Todos, todos hacen la prueba, ¿sí? En cambio, una evaluación no exhaustiva sería cuando pasan a dar lección, por ejemplo, pasan un grupo nomás o pasan, bueno, siempre los que empiezan con las primeras letras del abecedario, la liga, porque empiezan a tomar lecciones así, pues, ¿no les ha pasado? ¿Sí? Exhaustivo quiere decir a todos. Bueno, acá la función sobreyectiva justamente hace relación a eso. Todos los elementos del codominio son imagen de algún elemento del dominio. No se salva uno. ¿Sí? Entonces acá, este sería el diagrama de una función sobreyectiva. ¿Por qué? Porque todos los elementos reciben al menos una flecha, o como mínimo una flecha. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que están relacionados con al menos un elemento del dominio. ¿Sí? En cambio, a la derecha tienen una gráfica donde hay elementos del codominio que no se han relacionado con ningún elemento del dominio. ¿Sí? O sea que es por esta característica que la función acá no es sobreyectiva o no es exhaustiva. ¿Sí? Entonces una función
F que aplica de elementos de un conjunto X a elementos de un conjunto Y es sobreyectiva si está aplicada sobre todo el codominio. Esto significa cuando cada elemento de la Y es la imagen de como mínimo un elemento de X. ¿Estamos? Bien. ¿Seguimos? ¿Estamos? Y la biyectiva, y la biyectiva es aquella función que es inyectiva y sobreyectiva simultáneamente. ¿Sí? Entonces podríamos decir que es biyectiva si todos los elementos del conjunto de salida tienen una imagen distinta en el conjunto de llegada. Y cada elemento del conjunto de llegada le corresponde un elemento distinto. Entonces acá tienen un ejemplo. Las funciones biyectivas van a ver que todos los elementos del conjunto de llegada reciben una y solo una flecha. Una y solo una flecha. Acá, por ejemplo, bueno, la primera imagen es biyectiva, la de la izquierda es biyectiva, y la de la derecha no es biyectiva. Acá, ¿por qué no es biyectiva? Acá tenemos dos razones. Acá es porque no es que, no es inyectiva exactamente. No es inyectiva ¿por qué? Porque el elemento 2 recibe dos flechas. Entonces ya no es inyectiva, ya no es uno a uno. No es inyectiva. Y en este caso, no es sobreyectiva, por este motivo, porque el 4 no se relaciona con ninguno. No es sobreyectiva. Bien. Con que no sea alguna de las dos en este ejemplo, bueno, no es ni inyectiva ni sobreyectiva. Pero puede que sea sobreyectiva, pero no inyectiva, bueno, ya es suficiente para decir no es biyectiva. ¿Estamos? Con que una de las dos propiedades no se cumpla, ya entonces no puede ser biyectiva. Bueno, ¿seguimos? Ahí estaría entonces finalizado el tema de inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. Eh, ¿Seguimos? ¿O alguna consulta, alguna pregunta? Antes que pasemos al siguiente tema. Este tema se refiere a las cuatro formas usuales que hay de definir o de representar una función, ¿sí? Que es de manera coloquial, o sea, una descripción mediante palabras, el lenguaje cotidiano, si se quiere, numéricamente, que sería definir la función o representarla, la función, mediante una tabla de valores o como pares ordenados, como conjunto de pares ordenados. Visualmente, que sería a través de la gráfica de la función, o algebraicamente, que es la expresión matemática. ¿Sí? Entonces serían esas las representaciones semióticas que podríamos establecer para la función. Esto que les decía yo, las distintas formas de referirnos al mismo objeto matemático. ¿Mm?
Bueno, desarrollemos entonces cada uno de estos. Estamos entonces en las cuatro: coloquial, numérico, visual, o sea, gráfico o algebraico. Vamos desarrollando cada una de estas formas, ejemplificando. Vamos a ir planteando ejemplos. Bueno, coloquial sería esto. La bajada de bandera, por ejemplo, en taxis, es de, bueno, ahora esto tendría que ser en dólares, ya no. Bueno, no es tanto la bajada de bandera, no son 9.000 pesos, no son 10.000 pesos. Pero bueno, supongamos esto. La bajada de bandera es de 9 pesos y se cobra 25 centavos por cada metro recorrido. ¿Sí? Que es una forma en la que se calcula, digamos, el costo, la tarifa de los taxis y remises, tiene así dos componentes. Un componente fijo, que es sí, al encender ahí el reloj del viaje, y el otro es a medida que se va desplazando, va cobrando entonces. ¿Sí? Eso sería coloquial. Por ejemplo, podríamos hacerlo de manera algebraica, digamos. De la representación coloquial también podríamos pasar a la algebraica. En este caso, podríamos poner que el costo es igual a 9 pesos más 0,25 por X, que va a ser la cantidad de metros. ¿Sí? Esa sería la representación algebraica de la misma función. Después podríamos tener esto sería algebraico. Algebraico. Podríamos tener numérico. Representación numérica, vamos a decir, para X metros recorridos, me corresponde un costo determinado. Por ejemplo, para 0 metros recorridos ya tenemos 9 de la bajada de bandera. Para 1 metro ya vamos a tener 9,25. Porque se nos agregó, ¿por qué? Pues sería 9 más 0,25 por 1. ¿Sí? Si tenemos 2 metros, ya vamos a tener 9,50. ¿De dónde sale el 50? Eso es del 0,25 por 2. Bueno, y así sucesivamente. ¿Estamos? Eso sería numérico. Y gráfico, sería un sistema de ejes cartesianos. Acá la X, acá el costo. Acá vamos a tener 9, que sería el costo de la... ¿Sí? Y de ahí va a ser así. Entonces acá vamos a poner que este es para 1, este es para 2, para 3 y así sucesivamente. En realidad el taxi es más complicado porque bueno, lo hagamos así, simplificado, suponiendo que va. ¿Sí? Bueno, esa es la idea. Ahí tenemos las, las cuatro principales formas. Después habría otro que podría ser también con un diagrama de flechas, digamos, de conjunto, ¿no? Podríamos poner así. X y costo. Acá sería 0, 9,
1, 9,25. No sería lo más práctico porque tenemos infinitos pares de puntos, digamos, entonces no sería lo más. Pero podría ser también una alternativa de representación gráfica. Lo que vamos a trabajar nosotros de aquí en adelante es la representación gráfica haciendo un sistema de ejes cartesianos. Bueno, seguimos. Bueno, acá está, ya les mostré todo en la diapositiva anterior, pero numéricamente entonces nosotros hicimos así como tabla de valores, ¿sí? Podría ser. Otra forma de representar numéricamente es como un conjunto de pares ordenados, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, de esta función, si lo queremos pasar como pares ordenados, sería f igual a pares ordenados donde la primera componente es de la columna de la X y la segunda componente de la Y. O sea que va a ser menos 2, 8, 0, 6, 6, 0 sería el otro. Bueno, ahí suponiendo que esto sigue, ¿no? Ahí le ponemos un punto suspensivo, bueno, porque está esa tabla de valores, pero fíjense que la función es 6 menos X. Bueno, y de paso recordar que el dominio de la función es el conjunto de las primeras componentes de los pares ordenados, ¿eh? De las X, acá la primera componente es X1, X2, X3, son las primeras componentes. Siempre el dominio son los valores que aparecen como primera componente de los pares ordenados. Y el codominio es el conjunto de las segundas componentes, ¿sí? De la Y. Bueno, lo mismo acá. Acá vamos a ver que este es el dominio, este es el dominio y este es el codominio. Esos son los valores. Numéricamente entonces podemos representar así. Visualmente, ¿qué se hace? Es convertir o interpretar esos pares ordenados como las coordenadas cartesianas de los puntos en el plano. Entonces, si tenemos acá x1, f de x1, sería lo mismo que decir y1, entonces esas son las coordenadas de un punto. Entonces venimos y lo representamos al punto, ¿sí? Y bueno, los infinitos puntos que surjan, digamos, como los pares ordenados de la función, van a ser los puntos que pertenecen a la gráfica de la función, que va a ser siempre eh, una curva en el plano. Para nosotros va a ser una curva en el plano, ¿sí? Que pase la prueba de la recta vertical. Bueno, ¿y qué otra cosa acá que creo que en otra diapositiva lo menciono? Pero el valor, por ejemplo, la primera componente x2 quiere decir es la distancia que hay desde el origen hasta ese lugar en el eje de las x. Y el f de x sub 2 es lo que le da la altura al punto. Es lo que vimos también en GeoGebra que hicimos, ¿se acuerdan? Abscisa y ordenada. Bueno, y otra cosa que también ya dijimos es lo del dominio. El dominio va a ser, perdón, las proyecciones hacia el eje de las X. Acá proyecto y me da el menos 5. Y acá proyecto hacia el eje de las X y me da el 9.
Entonces tenemos menos 5, 9. Perdón. Bueno, la, la representación algebraica en la representación algebraica van a estar planteadas las operaciones matemáticas que hay que realizar o aplicar sobre la variable x para obtener el valor de salida. Acá, por ejemplo, dice el valor de entrada de x lo multiplica por 2 y le suma 3. Bueno. O sea, va a ser una expresión algebraica porque va a tener letras y números y operaciones. Bueno, ahí le puse para aprovechar de decir, bueno, el dominio en la expresión algebraica, ¿cómo determinamos el dominio? Como los valores de x para los cuales se pueden realizar los cálculos, se pueden hacer las operaciones, ¿no? Eso es lo que hablamos en la clase pasada. Y la imagen o rango es el conjunto de todos los resultados que se obtienen de aplicar la fórmula, o sea, la expresión algebraica, las operaciones que están planteadas en la expresión algebraica. Claro, los valores de la i o los valores de imagen, sí. Eso es algebraicamente. Bueno, seguimos. Bueno, y acá hay un resumen. Acá hay un resumen, digamos, esto de lo gráfico sería, estos dos serían gráficos, el sistema de ejes cartesianos y como diagrama de Venn. Y después tenemos lo algebraico y este sería lo numérico. Faltaría lo coloquial acá también, ¿no? Acá faltaría la forma coloquial. Coloquial. ¿Sí? Este sería algebraico. Algebraico, esto sería numérico. Esto también sería numérico. Este sería el gráfico, sí, visual. Gráfico. Y este gráfico también, lo visual, tienes razón, así lo dijimos. Eh, sí, en el plano sería eso. Después cuando son tridimensionales, por ejemplo, se podría hasta hacer una representación 3D, digamos. ¿Sí? Sí. Años anteriores hicieron los alumnos, me voy a buscar fotos, de cómo representaron
tridimensionalmente, digamos, la función. No en GeoGebra, ¿no? Sino que la construyeron como maquetas, digamos. Bueno. Vamos a hacer mención a esto, bueno, ya lo expliqué, porque ahora vamos a empezar a graficar funciones. De acá en adelante, una tarea importante va a ser aprender a graficar las funciones. Las funciones dijimos que pueden ser consideradas como infinitos pares ordenados de números reales. Y esos pares ordenados ser representados como puntos en el plano. Bueno, entonces del par ordenado, el primer valor, el primer número, es la distancia que hay desde el eje Y, dice que considerando ¿no? Alejándonos, acá, yo decía desde el origen sobre el eje de las X, nos alejamos del eje Y. Si la cantidad es positiva, nos desplazamos hacia la derecha. Si la cantidad es negativa, nos desplazamos hacia la izquierda. Y el segundo número, que es la imagen para X según la función, le va a dar la altura al punto. Si ese valor es positivo, entonces se elevan esa cantidad desde el eje de las X. Se alejan del eje de las X hacia arriba. Y si la cantidad es negativa, bueno, se desplazan hacia abajo, ¿sale? ¿Sí? Supóngase acá, planteemos un ejemplo, X igual a 3, f de X igual a 4. Entonces esto sería 3. Y acá estaría 4. La altura del punto. O sea, el primer número le da la ubicación en el eje de las X y el segundo número le da la altura. Bueno, y acá tendríamos un ejemplo práctico. ¿Sí? La función es 2x más 1, digamos su representación algebraica, 2x más 1. Acá tendríamos la tabla de valores, la representación numérica podría ser con la tabla de valores. ¿Sí? ¿Cómo se construye? Bueno, la tabla de valores, ustedes ya lo han hecho, lo saben. Hacia acá dice X, vienen y reemplazan a la X por ese valor en la expresión algebraica y hacen las operaciones. 2 por 0, 0 más 1, 1. Después prueban con otro valor de la X, 1 por ejemplo. 2 por 1, 2 más 1, 3. Y después eso se traduce en pares ordenados que son las coordenadas de los puntos. Por ejemplo, el punto T de coordenada 0, 1, que sería este par ordenado. El punto P va a ser las de coordenadas 1, 3. ¿Sí? Siempre el primer elemento del par ordenado corresponde al valor de las X, a los valores de entrada. Y la segunda componente a los valores de salida y a esta columna. Y bueno, y después esos pares ordenados se los va graficando como puntos en el plano, con esas coordenadas. ¿Sí?
Y ahí, bueno, se obtiene la gráfica de la función. O sea que tenemos el algebraico, el numérico y el gráfico. Hay las tres representaciones. Que yo les decía, es importante trabajar con esas, eh, con esas tres representaciones y poder pasar de una a otra. En este caso vamos del algebraico al numérico y después al gráfico, que es como el más natural, digamos, el más fácil. Pero podríamos ir del gráfico al algebraico. Bueno, todo eso vamos a practicar con las distintas funciones que vayamos viendo. Una cosita más que quiero acá hacer mención, ya lo vamos a ver también en detalle cuando veamos la función lineal, pero acá fíjense que porque esta es una función lineal, ¿no? Y acá tenemos la pendiente. Este sería el valor de pendiente. El coeficiente que multiplica las x es la pendiente de la recta, si la x está a la primera potencia. ¿Qué es lo que nos indica la pendiente? Hay una razón de crecimiento, digamos, constante en las funciones lineales. ¿A qué me refiero con esto? Este 2 significa que por cada unidad que aumente la x, el valor de la y se va a incrementar en 2. ¿Sí? O sea que conociendo esto, primero nosotros podemos saber que con la ordenada al origen sabemos que este es el valor de y cuando la x es 0. ¿Estamos de acuerdo? O sea que ese tampoco haría falta calcular. Ese lo armamos de una. El par ordenado ese lo armamos de una porque vemos este 1 quiere decir, bueno, ese 1 es para cuando la x es 0. Entonces x0 y 1. Y después podríamos decir, como la pendiente es 2, por cada unidad que aumenta la x, la y va a aumentar en 2. De a 2. Más 2. Entonces, si la x pasa de 1 a 2, acá se incrementa en 1. Entonces, si estamos en 3, se le va a sumar 2. Siempre va a pasar así. Y lo mismo acá. Cada vez que salten una unidad en las x, en las y van a aumentar 2 unidades con respecto al punto que está. O sea, el salto es de a 2. Por cada salto de a 1 en las x, en las abscisas es de a 1. ¿Ven? Acá va saltando de a 1 y acá va saltando de a 2. Va subiendo de a 2. Bueno. Eso es importante. Yo que tengo mi hija en el secundario y el año pasado estaba viendo este tema de recta y le explicaron de las dos formas, ¿no? Le explicaron resolviendo, haciendo las operaciones algebraicas y también después viendo esa razón de cambio que hay a través de lo que indica el valor de la pendiente. ¿Sí? O sea, ustedes después ahí evalúen la conveniencia del momento, digamos, de explicarlo. ¿Sí? Porque si les explican esto nada más, bueno, nunca más van a hacer una multiplicación y una suma, los chicos. Se van a guiar de ahí. ¿Sí? Bueno, pero que interpreten el significado de la pendiente. Numéricamente, ¿qué nos está diciendo la pendiente? ¿Sí? Es por cada unidad, en ese caso, que incrementa la x, la y se incrementa en 2. Porque es positivo. Si fuera negativo, diría que disminuye la y. Bueno. Fin de esta parte, entonces.